Ahí estamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a la materia Estado y Derecho. Hoy tenemos un invitado especial, al profesor Enrique del Percio. Bienvenido, Enrique. Te agradecemos mucho estar acá, aunque sea virtual, en nuestra última clase del 2020 de Estado y Derecho de nuestra materia, de nuestra cátedra, porque Enrique está a cargo de la otra cátedra. Así que gracias, Enrique, por estar. No, gracias a vos, Nico. No sabía que era la última clase. Qué responsabilidad particular que me dan. Gracias, en serio. Gracias, Nico. Gracias, Tommy. Hola, Barbie. Hola, Bueno, gracias. dime tú. Bueno, primero para poner un poco en autos a nuestros estudiantes, queríamos contarles un poco, para quienes todavía no lo conocen, que Enrique es doctor en filosofía jurídica, abogado, especialista en sociología de las instituciones. Como decía Nicolás, es el profesor a cargo de la otra cátedra de Estado y Derecho. Recientemente fue nombrado rector de la Universidad de San Isidro y tiene una extensa trayectoria en docencia, investigación, producción académica, tanto en Argentina como en el exterior. Entonces, bueno, la idea era poder hacer como un intercambio entre las cátedras en los modos en los que miramos el Estado. Y bueno, Enrique estuvo trabajando y estuvimos leyendo algunas de sus intervenciones vinculadas a la dimensión maternal del Estado, y como en nuestra materia también buscamos darle centralidad a pensar el eje de género como transversal a la manera en la que tematizamos el Estado, queríamos pedirle a Enrique que, si quería, si tenía ganas, pudiera profundizar en esa cuestión. Dale, con todo gusto. Sí, para hacerlo muy sintético. El Estado, de algún modo, es una proyección del sujeto. Cómo se ve el sujeto a sí mismo es cómo ese sujeto proyecta esa subjetividad en la conformación del Estado. Generalmente por una vía indirecta. Es decir, cuando el sujeto moderno, en su inicio, fines del siglo XV, principios del XVI, se ve a sí mismo como que él es el que llega a ocupar el lugar que ocupa por su propia obra, por su propia industria, no por su apellido, no por otra cosa, entonces dice, yo soy. Y entonces él primero proyecta un Dios a su imagen y semejanza, un Dios varón, un Dios soberano, que está super omnes, un Dios que es omnipotente, un Dios que es primero uno y después trino. Entonces, en esa proyección que él hace, después, como recuerdan, dice Hobbes, el Estado es Dios sobre la tierra. Pero claro, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿No? Ese sujeto podemos sintetizarlo con una sola palabra, el yo conquistador. Anterior al ego cogito cartesiano está el yo conquisto. Yo conquisto América, yo conquisto el mundo material a través de la ciencia y la tecnología, yo conquisto mi propio cuerpo. Vamos a ver que, si bien el primero que usa la expresión yo soy el dueño de mi propio cuerpo va a ser John Locke para justificar la esclavitud, en Descartes esto ya está presente, ¿no? Es decir, conquisto todo. Conquisto a los negros, conquisto el África. Ese yo conquisto va a plantear también, por ende, un Estado conquistador. ¿Y cómo va a conseguir esa conquista el Estado? El Estado moderno va a conservar el Estado medieval. Estamos pensando en el Estado en Europa, que es donde se da la matriz del Estado moderno, ¿no? Va a conservar del Estado medieval el soberano en una de sus manos la espada. La ley como espada, la ley como el quitar la vida o quitar la riqueza. A los que les interesa esto recordarán a Foucault por este lado y la idea de biopolítica. En cambio, el soberano moderno, a esa espada que tiene en una mano, le agrega en otra mano la ley como norma. Norma significa escuadra, es decir, la ley como medida. La ciencia del Estado, es la estadística, va a ser definida en su origen precisamente como la ciencia de medir la población y la riqueza. Es decir, aparece entonces el Estado que conquista
con una espada en una mano, con una regla en la otra mano. Por ahora dejo de lado el tema de la cruz porque es bastante ambivalente, el tema de la cruz, cómo juega en esto, ¿no? Es un tema muy ambivalente que nos metería en otro problema. Pero sí está claro que tenemos la espada y la norma. Con el correr de los siglos, cada vez fue más importante la ley como norma que la ley como espada. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ningún líder legitima su liderazgo en ganar una guerra, pero sí en las estadísticas. Se va entendiendo esto, ¿no? Es decir, la norma como más importante que la espada. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando desde hace unos años a esta parte? Empieza a surgir la noción de cuidado como una noción muy importante. Si bien en su origen la idea de una ética del cuidado aparece dentro de las filosofías feministas, al poco tiempo empieza a permear, porque no es que porque hubo un filósofo o una filósofa que hablaron del cuidado, la gente empezó a entender esto, sino que hay algo en la sociedad es aprehendido por estas filosofías en términos de cuidado. Hay algunos ejemplos muy simples. Hace unos años yo justo estaba en España cuando se viraliza la foto del rey Juan Carlos cazando un elefante en África. La cacería de animales fue lo que distinguía a los nobles de los no nobles, por lo menos desde el siglo VIII a.C. en Europa, Asia, norte de África. Es decir, era como muy asociado. ¿Qué pasó de que en casi 3000 años nadie objetó eso y de golpe se objeta? ¿Qué pasó cuando aquí, se acuerdan Banucci, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba el marido de Banucci, que salen también con una foto donde habían cazado a un león en África? Fue un escándalo. O sea, nobles plebeyos como empresarios y modelos sudacas, o nobles de rancia estirpe europea como Juan Carlos de Borbón, ya no pueden realizar el deporte que venían realizando. ¿Por qué? Porque empieza a haber una idea de cuidemos. Ya no se trata de yo conquisto, sino, ojo, hay que cuidar. Cuando yo era chiquito, se hablaba mucho de la conquista del espacio, era el tema, ¿no? Yo estaba empezando la primaria cuando va la misión Apolo a la Luna, las películas de ciencia ficción, todo eso era yo conquisto. Esto empieza a cambiar por una cantidad de razones que sería largo ir viendo acá, pero el caso es que de a poco empieza a aparecer una demanda de cuidado al gobernante, una demanda de cuidado a los sectores dirigentes. Entonces, si nosotros pensamos que para las culturas occidentales y también algunas otras no occidentales, el arquetipo del padre como pater, es muy largo, esto no me voy a meter ahora, no en todas las culturas esto es así, pero en las nuestras el arquetipo es justamente el varón cazador y proveedor, es decir, el que tiene la espada o el que tiene la estadística. El arquetipo maternal, en cambio, es la figura del cuidado. Como ustedes saben, ya entienden bastante en perspectiva de género, no me voy a meter acá a explicar algo que en otros lugares sí hace falta, y es que ser varón no implica ser padre y ser mujer no implica ser madre. Estamos hablando de funciones arquetípicas, no estoy hablando de varones o mujeres. En este sentido, es decir, Margaret Thatcher será muy mujer, pero claramente el estado en el cual pensaba Margaret Thatcher es el estado donde está la espada, Malvinas, y donde está la estadística. En cambio, por ejemplo, Alberto Fernández o Rodríguez Larreta, y los nombro a los dos para ver que la cuestión no es propiamente ideológica, y otros gobernadores de la Argentina, que necesitan plantear la cosa en términos de cuidado, porque si no, las encuestas le muestran que pueden tener serios problemas si se les muere la gente. Aquellos machos impenitentes que asumen que el Estado tiene que ser conducido por alguien que tenga los huevos así de grande, ¿no? Típica frase de esto, como puede ser Donald Trump o Bolsonaro, están teniendo problemas serios de legitimidad. ¿Se entiende esto? Entonces creo, y para ir cerrando, creo que
podemos hablar junto con Rita Segato, que de ella tomo esa cuestión, de un estado maternal. Y cuando yo le escuché hablar a Rita Segato de esto, lo primero que pensé es, en la medida que haya Fuerzas Armadas, no tiene sentido de hablar de estado maternal, porque el sostén del Estado es la infantería. Enrique Dotti, profe de esta casa, solía decir, mientras haya infantería habrá Estado, y mientras haya Estado habrá infantería, ¿no? Y no tiene mucho de maternal. Sin embargo, de hecho escribí yo un artículo para una revista brasileña que me pidieron algo, me arrepentí a los pocos días de haberlo escrito, cuando empiezo a ver en la tele a la infantería encargada de tareas de cuidado, ¿no? Llevar alimentos, fabricaciones militares haciendo casas, la industria militar haciendo barbijos, haciendo alcohol. Es decir, algo aquí está cambiando. Creo que podemos empezar a pensar en un Estado donde siga estando presente, sí, la función paternal, la espada y la estadística, sin duda, eso va a seguir estando, pero donde aparece esta otra función también del Estado maternal. En lo personal, lo que anhelo es a que esto sea una etapa previa a llegar al estado fraternal, es decir, el estado donde no necesitemos padre y madre, donde la misma comunidad se organice de tal modo que sean las mismas organizaciones libres del pueblo, en su entramado, en su organización, las que puedan administrar la vida en común. Falta para esto del estado fraternal. Ahora, a su vez, el estado fraternal, creo yo, que es nuestro horizonte próximo, pero debe tener al estado sororo como ideal inalcanzable. ¿A qué me refiero? Cuando hablo del estado fraternal, estoy hablando de la fraternidad, es decir, los frater, hermanos varones. No todas las culturas, pero casi todas las culturas nos plantean un mito de origen, el estilo de Rómulo matando a su hermano Remo y fundando Roma, Caín matando a su hermano Enoc a su hermano Abel y fundando Enoc, la primera ciudad de la Biblia, los tupí y guaraní peleándose y conformando la cultura tupí-guaraní, los hermanos Ayar en la cultura andina peleándose, es decir, la pelea, muchas veces el fratricidio, está en el inicio. La fraternidad lo que nos alerta es acerca de la doble condición de la política, como polis y al mismo tiempo como polemos, sin posibilidad de una síntesis superadora. Siempre está presente en la fraternidad, lo que nos dice siempre el conflicto está ahí. Pero al mismo tiempo también nos dice, como esa madre, que cuando los chicos están peleando, le dice, basta de pelear, que no parecen hermanos, al mismo tiempo también nos está diciendo, no podemos vivir solamente montados en el conflicto, pero que no hay respuesta ni salida a esto. Y cierro con esto, si nosotros nos quedamos en aquella dimensión de la fraternidad es como Jano, ¿se acuerda de esa divinidad romana que miraba el pasado y el futuro, tenía dos caras? Cuando la fraternidad mira el pasado, nos dice el conflicto está siempre presente. Pero cuando mira el futuro, nos dice anhelamos vivir en armonía. Si nosotros pensamos a la política solo como conflicto, nos vamos a equivocar, entre otras cosas vamos a perder las elecciones, porque no hay ningún pueblo que pueda sostenerse en el conflicto permanente. Es necesario, el almacenero necesita vender, el taxista necesita manejar el taxi. En cambio, si siempre estamos ocupando las calles, haciendo lío, aún sin COVID, no es posible. Pero en cambio, si pensamos a la sociedad como armónica, corremos otro riesgo todavía mucho más grave. No solo el de perder las elecciones como si la pensamos conflictiva. Si la pensamos como armónica, corremos el riesgo de pensar que puede haber una sociedad sin conflicto y que por lo tanto, cuando hay un conflicto, la culpa es de los malos que generan el conflicto. La culpa es de los sindicalistas, la culpa es de los mapuches, la culpa es de los peronistas, la culpa es de los judíos, la culpa es de quien sea, pero no de nosotros. Somos todos buena gente, armónicos y que somos capaces de vivir en una sociedad sin armonía si no fuera porque estos meten el conflicto. De pensar que estos son los que producen el conflicto, a pensar que con eliminar a estos se eliminó el conflicto, la diferencia no es tan grande y
La Alemania de Hitler quizás sea el mejor ejemplo de a qué puede llevar una visión de una sociedad donde una vez que hayamos dado solución final a los causantes del conflicto, vamos a vivir en armonía. Este sería un poco la introducción, si les parece, para conversar a partir de aquí. Bueno, Y pongo mis manitos de aplausos. Gracias. Muy bueno, Enrique, muy sugerente, digamos, y bueno, creo que da para muchísimas cuestiones, hace repensar las imágenes del Estado, ¿no? Que siempre nos asolan y nos entusiasman, ¿no? Porque tienen esa capacidad, digamos, para un lado y para el otro. Yo para romper el hielo y tirar una primera pregunta para ir entendiendo que este diálogo es un diálogo cooperativo, de que vamos produciendo pensamientos juntos, y una cosa que nosotros trabajamos en la cátedra, como decía Bárbara, es pensar este carácter generalizado del Estado, y cómo el Estado, al pensarse como absoluto, también adquirió la forma, digamos, también la división de Estado, sociedad civil, por un lado, pero también la de público y privado, como esos pares binómicos que también fueron generalizados, ¿no? Y el Estado como lo masculino, lo público, el lugar de los hombres, de los varones, del diálogo racional, y por otro lado el espacio privado, el espacio de la casa, lo doméstico, lo femenino, el cuidado, ¿no? Es como el par de lo abierto a lo público y lo cerrado en sí mismo a la reproducción, ¿no? Como, bueno, trabajamos mucho de esos pares, y lo vemos también cómo se configuró en los estados modernos, como algunos de los ejemplos que ponías vos, y como mucho de eso, sí, aunque sean figuras arquetípicas, sí, en muchos casos, digamos, coincidió con varones y mujeres de carne y hueso ocupando esos espacios, y en muchos casos se constituyeron en techos de cristal, ¿no? Nosotros veíamos cómo tempranamente en el aparato administrativo del Estado, el lugar de las asistentes sociales, de las trabajadoras sociales, de las enfermeras, de las maestras, son lugares que los decimos femeninos, pero porque han sido ocupados mayoritariamente, y siguen siendo ocupados mayoritariamente por mujeres, y otros espacios, digamos, todavía no tuvimos una jefa de gabinete de ministros, digamos, ¿no? El lugar de la rosca, de la jefatura de la administración, todavía, digo, tuvimos presidenta mujer, pero no tuvimos jefatura de gabinete en mando de una mujer. Digo, no, obviamente todo esto está cambiando, y hoy tenemos un ministro de Desarrollo Social varón, y tuvimos ministra de Defensa mujer, pero, digamos, ciertos roles, bueno, vos hablaste de la infantería, podemos hablar de la policía, de un montón de esos roles, no solo arquetípicamente están asociados a la mujer y a los varones, sino también en la práctica. Y salvo algunas excepciones, eso constituye techos de cristal para muchos y muchas. Perdón, para muchas, ni hablar de disidencias, identidades disidentes, ¿no? De identidades de género de las disidencias. ¿Qué reflexión, si se asemeja a esto que te estoy diciendo, cómo lo escuchás, cómo lo sentís, qué te parece? Bueno, aquí primero, por supuesto, interesantísimo, y por supuesto comparto plenamente el trasfondo de lo que vos estás planteando. Ahora, dos cositas sí me interesaría puntualizar. Si bien a mí me preocupa el techo de cristal que hay en ciertas profesiones, no me preocupa tanto como otra cosa. Voy a esto. Que la mayoría de los generales sean varones y la mayoría de las enfermeras sean mujeres, o que la mayoría de los banqueros sean varones y la mayoría de las maestras sean mujeres, no me preocupa tanto como el hecho de que tenga más prestigio ser general o banquero que ser maestra o enfermera. ¿Se entiende? No me preocupa que hay muchos pueblos no occidentales donde los hombres y las mujeres tienen roles muy, muy diferenciados, donde no hay mayor jerarquía de un rol con respecto al otro. Entonces, a mí lo que me parece como muy importante, esto digo porque podemos caer, sin darnos cuenta, en un prejuicio eurocéntrico
de pretender hacer que todas las mujeres de todas las culturas se dediquen a cosas que no les gusta y no les interesa. ¿Se entiende esto? Obligarle a decir, usted tiene que ser CEO de una empresa. Además, a mí realmente no le veo ninguna diferencia a que la CEO de una empresa que esté destruyendo el planeta sea mujer o sea varón. A mí no me importa que cuando voy a ver la película donde la persona que arregla todo a los tiros y en forma individual, no me importa que sea Rambo o Lara Croft. A mí lo que sí me preocupa es construir en términos de género ese personaje. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, no lo veo, ojo, no es que no esté de acuerdo con lo que vos decís, pero creo que ese es un tema que tiene mucha importancia, pero no tanta como el lugar que se le asigna en el prestigio social a las distintas profesiones. Para mí personalmente, ser enfermera o ser maestra tiene, me animo a decirlo, más valor que ser banquero o ser general, o por lo menos el mismo. ¿Se entiende por donde apunto? Y por otro lado, retomo el inicio tuyo con respecto al par Estado-sociedad civil, y ahí introduzco la idea de comunidad. Nos acordamos que cuando surge el Estado-Nación moderno, su gran teórico Hobbes justamente plantea esta idea de la sociedad. Pero la sociedad implica un yo preexistente, o sea, es como si yo existiera solito y yo decido vivir junto con otros. Soy socio, me asocio. En cambio, la palabra comunidad viene de comunitas. Munus es cuidado, hacer algo por otro, ¿no? Si alguien hace algo por mí, munus, yo se lo devuelvo remunerando, ¿no? Ese cuidado, ese hacer, eso que tiene que ver incluso con la mano, el dar una mano, es el munus. Entonces, con Hobbes aparece el paradigma inmunitario. El Estado lo que hace es evitar que todos nos matemos, que seamos uno el lobo del otro. De esa manera, entonces, aparece el derecho, la economía, el mismo Estado como lo que nos garantiza la inmunitas. Pero hoy lo que estamos viendo, entre otras cosas por el COVID, pero no solamente por esto, es cómo inmunitas y comunitas no son opuestos, sino que van de la mano. Claro que la comunitas que vamos a pensar hoy, después del neoliberalismo, no voy a meterme aquí a plantear las diferencias entre liberalismo y neoliberalismo, pero básicamente el neoliberalismo con la idea de exacerbar el individualismo y por otro lado con los planteos que se dan en términos de la importancia de que accedan todos al mercado, empieza a haber respeto por una cantidad de diferencias que antes no había respeto. Esto permite pensar una superación del neoliberalismo, no cayendo en la comunitas anterior a la sociedad, donde el diferente era excluido, para decirlo fácil, anda a ser gay, anda a ser lesbiana, anda a tener una religión diferente, anda a tener alguna de estas diferencias en una comunidad chiquita donde todos se cuidan. Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Hoy la comunidad a la que podemos empezar a aspirar es una comunidad de cuidado de todos, donde todos estén incluidos en esto. Y en este sentido, ya que vos hablabas de las metáforas, paso a otra metáfora, y la tomo de Foucault, pero le doy un sentido totalmente distinto. Del gobernante capitán o del gobernante general a el gobernante pastor. El gobernante capitán o el gobernante general lo que tenía que hacer era llegar el capitán llegar a puerto, el general ganar la batalla, para lo cual no importaba cuánta gente tenemos que sacrificar en el medio. Hoy da la impresión de que los pueblos no están muy dispuestos a sacrificar, por ejemplo, a decir, bueno, que haya inmunidad de rebaño, se mueran cientos de miles de viejos y después seguimos. Pareciera que no hay tanta predisposición a aceptar eso. Es decir, pareciera que estamos empezando a pensar en un gobernante de tipo pastor. El pastor está preocupado por todas sus ovejas, incluso la oveja perdida. No le da lo mismo que se le muera la mitad del rebaño para llegar al lugar que tiene que llegar.
tiene que ver con esta idea de cuidado, ¿no? Obviamente lo del pastor también, como toda metáfora, tiene sus complicaciones porque implicaría que hay alguien que piensa, que los otros no. Se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Creo que tiene que ver con esto del cuidado, no con el hecho de el pastor en el sentido de que todos seríamos ovejas del pastor, sino con la idea de comunitas como cuidado común. Buenísimo. Yo tenía una pregunta vinculada sobre todo a la dimensión más del derecho, ¿no? Digamos, nuestras materias se llaman Estado y Derecho, y coincido en esto que decías, digamos, que no tiene que ver quizás solamente con, no porque sea menor, es otra dimensión más, ¿no? Pero esto de que no se trata solamente de llenar cupos con mujeres en lugares, sino con cambiar las lógicas y discutir las lógicas. Y en este sentido, nosotros desde la cátedra, de alguna manera, trabajamos con la hipótesis de que el derecho es el lenguaje del Estado, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar que ese lenguaje es un lenguaje generizado, y es generizado también en términos de una dimensión excluyente que tiene el derecho. Podríamos pensar en tanto lenguaje burocrático, en tanto un lenguaje que no es natural, que no todo el mundo lo habla, y que en general es un lenguaje hablado por cierta expertise, que en muchos casos supone también la reproducción de los roles de género, a un lenguaje que en general accede mucho más la figura de los hombres, pero que también se reproduce en términos masculinos, del lenguaje de lo público, de la política, en los términos clásicos en los que fue construido, ¿no? Entonces quizás un poco la pregunta es, en ese sentido, ¿de qué modo te parece que se podría llegar a transformar ese lenguaje del derecho para poder, digamos, contribuir a esta mirada más cuidadora de la estatalidad, o a esta mirada más sorora de la estatalidad? Bien, bueno, nos quedan 10 minutos nada más, Barbie, y la pregunta que vos me haces es una pregunta interesantísima, pero es la mitad de mi curso de Sociología del Derecho en la UBA. A ver, ¿por dónde creo yo que podemos empezar a pensar? En primer lugar, desde la parte más fácil y más simple, hay avances muy importantes en esto. Cuando yo me separé de la madre de mi hija hace 25, 26 años, yo me quejaba porque tenía que ir a tribunales a pedir un régimen de visitas. Yo decía, no, ¿cómo mi hija una visita? Como te invito a tomar el té conmigo. ¿Y por qué régimen? Yo lo que quiero es un nuevo estatuto de convivencia. Bueno, fuimos muchos los que planteamos eso y el código después lo incorporó, ¿no? Pero estaba claro con lo de régimen de visitas a qué se refería todo esto, ¿no? Había un lenguaje claramente de diferenciación de roles en función del género. Si te cuento que la justicia de primera instancia me había dado a mí la tenencia de mi hija. La Cámara de Feria, sin estudiar la cosa nada, ordena la inmediata restitución a su madre. Te estoy hablando hace un cuarto de siglo atrás. Yo voy a hablar con el defensor de menores de Cámara y le digo, pero ustedes no tuvieron tiempo de ver todo ese expediente. ¿Cómo dan vuelta a la sentencia? Y él me dice, porque no mediando violencia, el hijo menor debe vivir con la madre. Y a mí se me ocurre decirles que yo soy la madre. Él me dice, encima homosexual y pretende tener la tenencia de su hija. Bueno, hoy eso es impensable. Hoy eso es impensable. Entonces, por un lado, creo que justamente con el esfuerzo que hacemos todos los que de alguna manera podemos llegar a aportar nuestro granito, eso va a cambiar. Ahora, por otro lado, también hay que pensar que no todo derecho es el derecho estatal. En el caso del derecho estatal va a ser muy difícil ir más allá de este tipo de casos que te estoy dando. Porque la misma idea de derecho de por sí es una noción fálica. De hecho, en todos los pueblos, el derecho arranca con la prohibición. Prohibido matar, prohibido... Y la prohibición, como saben ustedes, tiene un carácter eminentemente fálico. El rey dicta el derecho con un falo en la mano, ¿no? Con una espada, con un bastón de mando.
el mismo símbolo de prohibido, prohibido fumar, prohibido estacionar, es un falo que atraviesa eso, ¿no? En el lenguaje de la calle eso es clarísimo. Si vos no cumplís con lo que yo te digo, te la pongo. ¿Sí? Es decir, el carácter fálico, Jean-Alouche va a plantear, es discutida la hipótesis, pero no es discutida la hipótesis etimológica que ahora planteo, pero lo que no es discutible es lo que esto refleja. La palabra derecho viene de di rectum, rectum, reich, right, to rule, rex, rey, rajá. Todo esto viene del sánscrito ruj, que hace alusión al miembro viril cuando está erguido. Es decir, que hay un claro componente en esto. Va a decir Jean-Alouche que esto empieza a cambiar con el Estado de Derecho. Vos fíjate que con el Estado de Derecho, el derecho penal ya no dice más prohibido matar. Lo que dice es, al que matare a otro le corresponden de 8 a 25 años. Cambia la cosa. Por eso va a decir Alouche, mientras que en el Estado monárquico el rey la tiene que tener siempre derecha, en el Estado de Derecho a veces está derecho y a veces está flácido. Es decir, el Estado de Derecho precisamente es lo que nos permite ir deconstruyendo ese carácter eminentemente fálico, pero sabiendo que siempre el derecho en última instancia es prohibición y en última instancia es fálico. El derecho estatal, pero no todo derecho es derecho estatal. Y entonces ahí vamos viendo las normas que se establecen en la comunidad, normas, leyes de juego, y el juego ya es otra cosa. En las leyes de juego ya es otra cosa. A los que nos gusta jugar nos atenemos estrictamente a la regla. Podremos hacer trampa, sí, pero no se tiene que notar, ¿se entiende? El famoso echa la ley, echa la trampa, pero la trampa también ratifica la ley. Si no, no es lindo, pierde el encanto del juego. Bueno, y en la comunidad podemos ir pensando en un derecho que existe, de hecho, un derecho de la comunidad que no tenga este carácter necesariamente fálico. Pero te repito, es un súper resumen de algo, una pregunta lindísima, pero que nos da para un curso entero. Buenísimo, gracias Enrique. Da para un montón, porque aparte nosotros arrancamos la primera clase del curso hablando de cómo el derecho quedó reducido a derecho estatal, ¿no? Tomando, mira. esa es nuestra primera clase, así que nos viene justo como broche un poco de plantear esta idea de cómo el derecho se fue reducido a derecho estatal y cómo el Estado quedó reducido solamente a derecho, ¿no? Salvo en estado de excepción. Así que es parte, digamos, de las coordenadas que venimos trabajando. Así que quería agradecerte muchísimo este pequeño diálogo. Creo que tenemos una batería de preguntas para hacer. Nos corre más el Zoom que las ganas de seguir conversando. Creo que esto nos deja con las ganas de volver yo tengo anotado acá, desde la fratia freudiana y el asesinato del padre, el parricidio como origen, hasta todas las discusiones que planteaste estas últimas. Te agradecemos un montón, queremos reafirmar esta idea que planteamos y que tenemos nosotros como equipo docente, de la importancia del aula, de la facultad como un lugar para producir conocimiento. Pero producir conocimiento no es solamente una idea nueva, sino poder pensar de otro modo, que las cosas en el aula puedan llevarnos a transformarnos, ¿no? No solo, o sea, siempre decimos entramos y salimos distintos del aula después de que aparece esa interacción, y también de poder generar puentes y canales en una universidad que está muy pensada en las islas, en la fragmentación y en el ensimismamiento. Así que, como te dije en su momento cuando me invitaste a tu curso, y te lo digo en este momento, celebro este intercambio, que lo podamos hacer fructificar. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con muchísimas responsabilidades, así que te agradecemos este tiempo. No, bueno, muchísimas gracias a vos, Nico, Tommy, Barbie, realmente un gusto. Espero también en algún momento que podamos
conocernos personalmente con los alumnos de la cátedra. Y sobre esto último que decías, tengo todavía un poquito más de 2 minutos, 30 segundos nada más. El Estado y el derecho no son fenómenos que se puedan abordar solamente desde una disciplina. Cuando vos hablabas de esto, yo estaba pensando en cómo en Hegel el Estado viene después del derecho, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué pasó en el diálogo de Hegel con Adam Smith? Y esto da para muchísimo. Pero para eso tenemos que ver que tenemos que trabajar con la ciencia política, pero que la ciencia política tiene que terminar de pagar su hipoteca con la filosofía, porque para separarse tanto de la filosofía dejó de dialogar con la filosofía y terminó siendo una mera técnica que la lleva a la muerte, y la filosofía tiene que terminar de pagar su hipoteca con la teología, porque para separarse de la teología, y entonces en ciencias políticas leemos muy poco a Carl Schmitt, leemos muy poco a Fegelein, leemos muy poco a Laclau, leemos muy poco a Chantal Mouffe, ¿no? Porque justamente pareciera como que ellos hablan de teología, es otra cosa. Tampoco creo que podamos hacer ciencia política interdisciplinaria, porque la interdisciplina es un bolazo, es poner a dialogar gente que cada uno está en lo suyo y hacen un poco de turismo cultural unos en lo del otro y no van más allá de eso. Tampoco creo en la transdisciplina por otras razones, menos en la multidisciplina, que son esos pastiches que ornan los organismos internacionales para hacer los informes multidisciplinarios. Nadie jamás lee todos enteros y como cuando uno no lee lo que dice, qué interesante lo que escribiste. En lo que sí creo profundamente es en la indisciplina. Es decir, la necesidad de meternos nosotros dentro de las otras disciplinas, de meter las otras disciplinas dentro de las nuestras, de negar aquellos aspectos del paradigma epistémico de cada disciplina que impiden un diálogo fecundo, de asumir también como indisciplina el asumir otros saberes que no están necesariamente sistematizados dentro de la universidad, pero que nos enseñan y nos dicen muchísimo. Así que bueno, en este sentido creo que el derecho y el Estado necesariamente son no un objeto, sino un campo de estudio indisciplinario por antonomasia. Así que bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación. Muchas gracias. Estoy a disposición para cuando quieran. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Chao, chao. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.